Buenas tardes con todos. ¿Me logran escuchar? Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Bueno, la clase del día de hoy está programada para las 2:40, siendo 2:45. Vamos a iniciar la charla. Eh, ya se irán uniendo progresivamente sus compañeros, ¿no? Listo, vamos a iniciar. El tema que vamos a tratar el día de hoy es en relación a enfermedades del mediastino. Que es la última charla del curso del módulo de neumología. Para hablar de lo que es mediastino, debemos conocer que de enfermedad de mediastino tenemos que conocer que el mediastino es un compartimiento anatómico extrapleural que está ubicado en la región central del tórax. Es importante delimitarlo por delante el esternón, lateral a él la pleura de mediastinales y posterior las vértebras dorsales y arcos costales. Se haya comunicado por el cuello por el hueco supraclavicular a través de la apertura superior del tórax, cerrado por abajo por el diafragma, y existen muchas divisiones para ver con fundamentos anatómicos, embriológicos y valor clínico quirúrgico. Nosotros vamos a ver una división en relación para poder ubicarnos con las diferentes estructuras que ahí se encuentran. En una radiografía de tórax vamos a visualizar el mediastino de la siguiente manera, ¿no? Vamos a ver que se encuentra en el centro, como una imagen radiopaca, ¿no? Entre ambos pulmones. Y ahí las estructuras que más van a resaltar es el corazón y en la parte superior los grandes vasos, ¿no? Es importante conocer cómo se ve la radiografía del mediastino normal, debido a que muchas patologías van a haber alteraciones básicamente del tamaño, ¿no? Puede haber ensanchamiento mediastinal, puede haber cardiomegalia o una imagen que no es la que corresponde a lo que normalmente podemos encontrar. Como les decía, el mediastino tiene múltiples divisiones, ¿no? Nosotros nos vamos a dividir en superior, anterior, medio y posterior. Existen ciertas líneas que nos van a hacer esta división. Por ejemplo, la línea que va a dividir el mediastino superior es una línea que va desde el manubrio del cuerpo del esternón hasta aproximadamente la cuarta vértebra dorsal. La línea que va a dividir mediastino anterior es por adelante está el esternón y por atrás va a estar una línea que pasa por la parte anterior del pericardio. El mediastino medio va a estar dividido por la línea, por la cara anterior del pericardio y una línea más o menos por delante de la tráquea. Acá estamos la tráquea, ¿no? Delante de la tráquea desde arriba y luego por la parte posterior del pericardio. Y el mediastino posterior, que es la zona de atrás, está dividido por la línea por atrás del pericardio, por la parte posterior del pericardio y una línea que corre más o menos 1 centímetro por detrás del margen anterior, 1 centímetro por detrás del margen anterior de las vértebras dorsales. Entonces, acá vamos a conocer el mediastino superior, anterior, generalmente lo toman como uno solo, el antero superior, ¿no? El medio y el posterior. Así lo vamos a poner, antero superior, medio y posterior. Es importante conocer cuáles son las estructuras que van a estar en cada uno de estos compartimientos, porque justamente de acuerdo a la localización de estos compartimientos, de las estructuras en estos compartimientos, vamos a ver las diferentes patologías. Por ejemplo, en el mediastino anterosuperior podemos encontrar la tráquea, el esófago, aorta transversa, timo, arco aórtico, vena cava, linfático, tejido conectivo. Mediastino medio, ahí principalmente los grandes vasos, la aorta, tráquea, vía aérea, vasos pulmonares, linfáticos y ganglios. Y en mediastino posterior, cadena simpática, principalmente estructuras de tipo neurogénica, ¿no? Neurológica, ¿no? Nervio vago, esófago, nervios intercostales, linfáticos, ganglios, aorta. Si se dan cuenta, hay estructuras que van a atravesar todos los compartimientos o algunos compartimientos, por ejemplo, la tráquea va al mediastino anterior, superior y medio, y todas comparten, por ejemplo, la presencia de linfáticos, ¿no?
Pues es importante conocer las estructuras, pero hay lugares donde son específicos, ¿no? Por ejemplo, el posterior básicamente estructura de tipo neurogénico, ¿no? Que no encontramos en el anterior superior o en el medio, ¿no? Entonces, es importante conocer esta división. Una vez que conocemos esta división, ya vamos a ver un poco de la parte clínica, de la parte que nos concierne a nosotros en relación al curso de medicina. Vamos a ver la patología mediastinal. Ahora, cuando hablamos de patología mediastinal, podemos hablar de síndrome, hablamos de síndrome mediastínico. Como saben, síndrome mediastínico es un conjunto de síntomas y signos que resultan principalmente de la compresión, disculpe, de uno o varios órganos del mediastino. Se observa principalmente por procesos tumorales malignos en un 70-80%. Hay patología benigna que también puede provocar este tipo de sintomatología en una menor cantidad, principalmente enfermedades de tipo cardiovascular, como pericarditis, aneurismas, entre otros. También procesos inflamatorios específicos o inespecíficos, ¿no? En relación, los síntomas y signos van a guardar relación con la topografía y rapidez evolutiva del proceso causal. Es decir, de acuerdo a la localización de la lesión, va a producir los síntomas. La sintomatología es más precoz en los tumores que se hallan en la parte superior del tórax, que es una zona mucho más estrecha y, por ejemplo, en donde se sitúan muchos órganos, a diferencia, por ejemplo, de en la zona inferior, donde se dispone de mayor tamaño. Entonces, depende de la localización y ejemplo, tumores, en el caso de tumores malignos que tienen un crecimiento muy rápido, entonces va a haber una sintomatología mucho mayor, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración estos puntos. Generalmente las manifestaciones más frecuentes son las respiratorias, con principalmente tos seca, disnea y cianosis. En la etiología tenemos que hay etiología que puede ser primario, es decir, espontáneo, o también asociado a otras entidades torácicas o extratorácicas, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, primarias, tenemos el esfuerzo físico. Por ejemplo, la misma tos, defecación al parto, es decir, maniobras de Valsalva. Es en el caso, disculpen, de lo que es el neumomediastino. Estamos ya viendo una patología específica, ¿no? Tenemos que también conocido como enfisema mediastinal, puede tener una etiología primaria y una etiología secundaria. La etiología primaria principalmente se da por esfuerzo físico. Como le digo, cualquier maniobra de Valsalva puede haber una ruptura, por ejemplo, de alvéolos, de vía aérea y puede producir el enfisema. O secundario cuando ya hay patología de fondo. Por ejemplo, enfermedades principalmente de tipo obstructivas, como el asma bronquial, el EPOC, ¿no? Otras enfermedades tipo infecciosas como la neumonía, tuberculosis. No hay que descartar también lo que son traumas torácicos, tanto abiertos como cerrados. El mismo neumotórax puede producir el pasaje de aire de la cavidad pleural hacia el mediastino. También cuando se realizan algún tipo de procedimiento, por ejemplo, broncoscopías o ejemplo, la broncoscopía rígida puede producir rotura traqueal. Cuando se hacen endoscopías puede ser rotura esofágica, mediastinitis, que es y vamos a ver más adelante que es una infección grave del mediastino que puede ser secundario, por ejemplo, a una cirugía cardíaca, a una perforación del esófago. Endoscopías, ya lo he mencionado como una complicación. Entonces, el neumomediastino generalmente es asintomático. Puede ser un hallazgo radiológico, es decir, el paciente se le hace una radiografía o un examen de tórax con otro motivo y se puede encontrar. Generalmente, cuando da clínica, el dolor pleurítico, el dolor tipo retroesternal tipo pleurítico es lo más común, en más del 50% de los casos. Se puede asociar a disnea cuando es muy grande, produce tos. Y al examen físico podemos encontrar enfisema subcutáneo en el 50% de los casos. También ingurgitación yugular en el caso que hay una compresión de las estructuras vasculares del mediastino superior. Se puede producir el signo de Hagman, que es un crujido o chasquido sincrónico con los latidos del corazón en precordio por presencia de aire en los tejidos. Entonces, esto tenemos que considerarlo a la hora de realizar el diagnóstico de neumomediastino.
Entonces, ¿cómo se produce el neumomediastino? El aire puede penetrar en el mediastino por ruptura de los alveolos, de un bronquio de la tráquea o de cualquier estructura hueca, por ejemplo, el esófago o perforación intestinal. Entonces, este aire que sale de estas estructuras se abre paso por el intersticio peribroncovascular hacia el mediastino. Generalmente puede estar asociado a neumotoras, pero también puede no estarlo. O sea, no busquemos siempre la presencia de neumotoras cuando encontramos esta patología, ¿no? En realidad, esta salida se le conoce del aire y el pasaje a través de las vainas intersticiales broncovasculares hacia el mediastino se le llama el efecto de Macklin. Entonces, sin embargo, el aire no solamente se puede quedar en el mediastino, se puede extender hacia el cuello, el abdomen o a las extremidades, principalmente superiores. He visto casos severos en los cuales puede ir inclusive hacia la zona pélvica puede llegar, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, como lo habíamos dicho, generalmente es un estudio de imágenes en los cuales vamos a encontrar lo siguiente. En este caso es una radiografía de tórax donde vemos cómo se da una imagen radiolúcida alrededor de lo que es la estructura, como que está delimitando el mediastino, ¿no? Vemos acá con la flecha de color blanco, ¿no? Delimita las estructuras mediastinales. En este caso, en la radiografía de tórax, delimita la silueta cardíaca. Adicionalmente, en este caso de esta radiografía encontramos que se asocia a enfisema subcutáneo. Si se dan cuenta, es una imagen radiolúcida heterogénea en lo que es tejido subcutáneo, ¿no? Por fuera de la caja torácica, ¿no? Miren, tejido subcutáneo que va hasta el cuello, ¿no? En el tórax y hasta el cuello, ¿no? Eh, Vemos acá lo mismo, ¿no? En la radiografía de tórax vemos acá cómo hay una imagen radiolúcida lineal que delimita la estructura, la silueta cardíaca en la línea amarilla de este lado y en la parte superior vemos que se asocia un poco de enfisema en la zona supraclavicular. Esto es en la radiografía de tórax, pero tomográficamente nos va a dar una mejor idea. Vemos acá en el lado derecho una tomografía sin contraste de ventana parenquimal, donde vemos acá, por ejemplo, la parte superior, en la parte superior donde estamos, vemos la tráquea y vemos cómo las estructuras mediastinales están como delimitadas, ¿no? Por imágenes hipodensas, ¿no? Presencia de aire que delimita las diferentes estructuras. Mucho más abajo vemos cómo se delimita la tráquea, los grandes vasos, ¿no? En la zona anterior, de acá vemos el esternón, vemos cómo se delimita. Y mira, mucho más abajo acá está el corazón y vemos cómo se delimita la silueta cardíaca. Esto es lo que vemos en la radiografía de tórax, ¿no? Entonces, esa es la forma como hacemos el diagnóstico, ¿no? Lo encontramos en una radiografía, podemos hacer una tomografía y a veces hay síntomas, a veces no. Y cuando hay síntomas el dolor pleurítico es principal, ¿no? Algo similar como lo que encontramos en el neumotórax, ¿no? El tratamiento. En realidad, como es asintomático, generalmente es un tratamiento tipo conservador. Básicamente reposo. Si existe dolor, se le da algo para el dolor, ¿no? Se le puede dar oxigenoterapia como un tratamiento médico tratando de que el aire pueda reabsorberse mucho más rápidamente. Y posteriormente se le pueden hacer controles radiológicos. En realidad es bien raro hacer un tratamiento tipo invasivo, pero generalmente este se da como drenaje torácico o tratamiento quirúrgico o mediastinostomía, más que todo cuando la causa que origina el neumomedicina es una causa severa. Por ejemplo, una perforación esofágica, el tratamiento es corregir la perforación esofágica, al igual que una perforación traqueal, ¿no? Una mediastinitis, por ejemplo, tendríamos que hacer un tratamiento quirúrgico debridador, ¿no? O cuando es tanto el aire que puede producir compresión y puede alterar lo que es el funcionamiento por ejemplo, del corazón. Por ejemplo, una especie de taponamiento cardíaco se podría hacer drenaje, pero en realidad es bien raro, ¿no? Generalmente, como les digo, el tratamiento invasivo es en relación a la causa, ¿no? A la causa que origina el neumomediastino. Ok. Entonces,
Eso es en relación a neumomediastino. El otro síndrome mediastinal es la mediastinitis aguda. Como su mismo nombre lo dice, mediastinitis se refiere a una infección, a una inflamación del mediastino. Y esto generalmente se produce una inflamación del tejido conectivo que rodea las estructuras mediastínicas y en general la causa es una infección. Es una causa, es un cuadro muy grave con riesgo de muerte. Vemos ahí en el lado derecho, ¿no? Una imagen en la cual vemos la presencia de una imagen heterogénea, ¿no? En su interior burbujas de aire y es en relación a a la necrosis, ¿no? Y vemos que en el operatorio vemos la presencia de secreción purulenta, ¿no? En todo el compartimiento mediastinal. La etiología generalmente es de origen externo al mediastino, por ejemplo, por continuidad en el caso de un problema pleural, por ejemplo, un empiema, pulmonar por un cuadro infeccioso, ganglionar, heridas penetrantes torácicas y también posoperatorias. Una de las causas muy comunes es una cirugía cardíaca post-esternotomía medial. Origen interno son lesiones cervicales, por ejemplo, un flebón en la suelo de la boca, también por contigüidad, un acceso retrofaringio y por perforación esofágica, por ejemplo, un traumatismo cerrado, un procedimiento, por ejemplo, una esofagoscopía, puede ser espontánea también como el síndrome de Borja, que es causado por el paciente tiene vómitos intensos, ¿no? Una crisis de vómitos y se produce la ruptura espontánea del mediastino, ingesta de cuerpos extraños, ingesta de cáusticos, cáncer del esófago o también de dehiscencia por cirugía esofágica, ¿no? Hay múltiples causas que pueden producir una mediastinitis. Básicamente, eh, principalmente o más comunes son los problemas de tipo esofágico, ¿no? Pero también puede haber problemas de vía aérea, como por ejemplo traqueobronquiales, como ruptura también por traumatismo cerrado, también secundario a procedimientos y falla de sutura bronquial en el caso de cirugía, ¿no? Entonces, generalmente, la mediastinitis, por ejemplo, pueden ser agudas posteriores, generalmente etiología de por traumatismos internos, por ejemplo, la presencia de endoprótesis esofágicas, o también puede ser anteriores, principalmente, o secundarias a cirugía cardíaca o cirugía torácica. La clínica, como le dijo, principalmente es secundario a un cuadro infeccioso, entonces nos va a dar un cuadro infeccioso severo, un síndrome séptico que puede progresar a shock y a falla multiorgánica, ¿no? Puede haber también problemas de tipo locales, por ejemplo, dolor, va a provocar dolor torácico, retroesternal o también pleural, también síndrome de comprensión mediastínica. Por ejemplo, si hay una presencia de un acceso en el mediastino, va a ser un efecto mecánico y puede presionar el esófago, una compresión extrínseca del esófago y produce disfagia, ¿no? O la tráquea produciendo dificultad respiratoria por obstrucción de la vía aérea alta. Puede predecirse la presencia de enfisema subcutáneo o también puede drenar a lo que es cavidad pleural y puede producir, por ejemplo, piotoras o en su caso de efecto también pioneumotoras. El diagnóstico se hace generalmente con radiografía de tórax, donde podemos observar un ensanchamiento mediastinal. La tomografía torácica es mucho más precisa, en lo cual, aparte del ensanchamiento mediastinal, vamos a encontrar colecciones mediastínicas. ¿Cómo la vamos a ver las colecciones mediastínicas? Como imágenes heterogéneas, ¿no? Muchas veces estas van a tener burbujas de aire que es secundaria a la formación de aire por las gérmenes anaerobios, ¿no? Puede haber neumomediastino, derrame pleural o neumotórax. Se realiza también cultivo. Es importante el cultivo para poder definir el germen y darle un tratamiento individualizado, ¿no? Sin embargo, el tratamiento se basa en el soporte vital, intubación traqueal para protección de la vía aérea
y si es necesario se puede realizar traqueostomías. Antibióticos de amplio espectro normalmente se cubre gram negativos y anaerobios y se espera resultados de cultivos para poder individualizar el tratamiento. Se debe realizar drenajes mediastínicos, ¿no? Y la corrección quirúrgica de la lesión específica causante del problema. O sea, todos van hacia tratamiento quirúrgico, ¿no? Una limpieza quirúrgica. Tiene una mortalidad del 35% y en el caso de perforación esofágica, que es en casos mucho más severos, más catastróficos, está por encima del 50% la mortalidad. Ahí vemos una radiografía de tórax de un paciente con diagnóstico de mediastinitis, donde vemos un ensanchamiento mediastinal. Esto probablemente podríamos pensar, es una masa o una lesión que está en el mediastino superior, ¿no? Sabemos. Sin embargo, este paciente adicional a eso va a estar tóxico, ¿no? Tóxico secundario a un cuadro infeccioso severo, ¿no? Vemos igual, esta es una ventana, la ventana parenquimal, donde vemos los campos pulmonares y vemos que hay un ensanchamiento del mediastino casi homogéneo, ¿no? Vemos por aquí una presencia de una imagen hipodensa, que es una burbuja de aire, probablemente como signo de necrosis. Esta misma imagen la vemos el mismo corte lo vemos en la ventana mediastinal, vemos los campos pulmonares y vemos acá, ¿no? El callado de la aorta, la tráquea y vemos que entre la tráquea y el esternón encontramos una imagen heterogénea, ¿no? Vemos acá esa presencia como de aire, ¿no? Acá también, un signo de necrosis. Y acá encontramos este color plomo, más o menos plomo, es signo de una colección, ¿no? Esa es una colección, no una colección, pues probablemente un acceso con zonas de presencia de aire, ¿no? Entonces así se va a ver el acceso mediastinal, la mediastinitis en una tomografía, ¿no? Acuérdense bien que para ver mediastino tiene su propia ventana mediastinal. La ventana parenquimal no nos va a servir para eso, ¿no? Acá igual, vemos acá la tráquea y alrededor de la tráquea vemos es una colección grande, ¿no? Heterogénea, con presencia de aire, ¿no? Esto también es relacionado a una mediastinitis. Acá vemos que refieren que es secundario a una ruptura esofágica. Adicionalmente vemos, por ejemplo, en mi tórax del lado izquierdo un pequeño derrame pleural, ¿no? Probablemente sea un piotórax, ¿no? Igual, acá, igual, una colección en el mediastino anterior. En la radiografía, en la tomografía, en el corte sagital, vamos a encontrar también la presencia del acceso. Y desde el punto de vista quirúrgico vamos a encontrar esto, ¿no? Vemos la presencia de secreción purulenta, ¿no? En la cavidad mediastinal. Es el tratamiento, una vez que se hace la limpieza quirúrgica, se coloca un drenaje, ¿no? En la zona del mediastino y este se va eliminando, ¿no? A un recipiente se va cuantificando, ¿no? Ok, entonces, hemos visto neumomediastino, hemos visto mediastinitis, ahora vamos a ver síndrome de vena cava superior. El síndrome de vena cava superior es el conjunto de síntomas causados por el deterioro del flujo sanguíneo a través de la vena cava superior. Como bien sabemos, la vena cava superior es la que transporta la sangre de la cabeza, el cuello del tórax y brazos hacia la aurícula derecha, ¿no? Esto se da por una compresión intrínseca o extrínseca, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma principal es la disnea, pero puede producir ronquera por afectación de las cuerdas vocales o del nervio laringio recurrente, disfagia por compresión esofágica, tos, dolor de tórax, hemoptisis y algo característico es el edema en cara, cuello, tronco superior y extremidades. Esos son los síntomas. Y signos, puede haber ingurgitación yugular, edema de cara y en extremidades superiores, plétora, una fase así congestiva y taquignia. Raramente hay cianosis, parálisis de cuerdas vocales, síndrome de Claudio-Bernard-Horner, como sabemos, miosis o noftalmotosis parfebral. En realidad, el síndrome de la vena cava superior está caracterizada por una triada. ¿Cuál es la triada clásica?
que la van a encontrar en todos los libros. Edema en esclavina, que es el edema cara, cuello y ambos brazos. Cianosis facial. Y circulación colateral tóraco-braquial. Tóraco-braquial, es decir, vamos a ver en la piel la presencia de nueva vascularidad, ¿no? Así como presentan los pacientes cirróticos, igual en todo lo que es el tórax y las extremidades superiores. ¿Cuál es la causa? La causa más común del síndrome de vena cava superior es el cáncer pulmonar. Casi el 90% de los casos de síndrome de vena cava superior es causado por cáncer pulmonar, que pueden ser las células pequeñas, escamosas, adenocarcinomas, linfomas, células grandes. Cualquiera de las de diferentes tipos de cáncer puede ser, pero principalmente las células pequeñas es una de las principales. También se puede producir por un coágulo, sería intravascular, ¿no? Por un catéter, por ejemplo, intravenoso, cables de marcapaso, la tuberculosis formando granulomas, ¿no? O tuberculomas en el mediastino, histoplamosis por infecciones crónicas por este hongo, tromboflebitis, aneurisma aórtico y también el bocio, ¿no? Por un bocio de gran tamaño desde la tiroides puede ser un bocio intratorácico y puede hacer el efecto de compresión de la vena cava superior y puede producir este síndrome. El estudio por imágenes. En la radiografía de tórax podemos visualizar el engrosamiento mediastinal, ensanchamiento mediastinal, ¿no? Puede producirse un incremento de los cilios, ¿no? Sin embargo, en esta radiografía vemos acá en la zona parietal del lado derecho una imagen media, en una imagen radio opaca, ¿no? Que nosotros siempre cuando tengamos algún problema, alguna patología mediastinal, es un poco difícil caracterizarla con la radiografía de tórax, por eso siempre tienes que pedir tomografía. Y vemos, mira, en este mismo paciente, donde encontramos aparte del ensanchamiento mediastinal una probable radiopacidad pariliar derecha, hacemos la tomografía y encontramos lo siguiente. Encontramos una masa a nivel pariliar del lado derecho. Esto probablemente es lo que esté originando, ¿no? Probablemente es una neoplasia pulmonar, ¿no? Bueno, acá tienes una metástasis por acá, una metástasis acá en la parte, en el lóbulo superior, ¿no? También tiene una metástasis por este lado, ¿no? Entonces acá va a haber probablemente crecimiento de linfáticos que van a producir el síndrome de vena cava. Ahora, por ejemplo, esta es una radiografía de tórax en la cual se ve una radiopacidad completa del hemitórax del lado izquierdo. Se le hizo este paciente se le hizo una tomografía y bueno, se visualizó que esa radiopacidad era compatible con una tumoración, ¿no? Y por efecto en masa, el paciente puede producirse el síndrome de vena cava superior. Acá tenemos una angiografía más o menos para que vean, ¿no? Esta es una tomografía con contraste, ¿no? Un angioten. Y vemos, miren, cómo esta es la angiografía, miren cómo se ve la circulación colateral de la imagen de la D, ¿no? Vemos cómo se ve la circulación colateral, cómo se hace una neovascularización en la zona de los brazos y del tórax, tratando de favorecer el retorno venoso, ¿no? Que, ya que la parte superior está obstruido, ¿no? Acá tenemos a un paciente con síndrome de vena cava superior y tenemos el signo de Pemberton, que es al levantar los brazos dificulta mucho mayor el retorno venoso y hay una plétora, una coloración rubicunda de toda la cara, ¿no? Por éstasis de sangre, ¿no? Ahí tenemos una imagen de circulación colateral, un paciente delgado, probablemente con un cáncer pulmonar, probablemente. Vemos ahí cómo tiene circulación, ¿no? La presencia de vasos, presencia de venas en la pared del torso. Acá mucho más notorio, una paciente mujer, mire, se le ve un edema de cuello, un cuello edematizado, y adicionalmente vemos, ¿no? La circulación colateral, ¿no? Vemos acá la parte, en todo el tórax anterior, ¿no? Acá mucho más notorio. Mira, acá vemos una ingurgitación yugular bien marcada
y todo lo que es la circulación colateral, ¿no? Bien definida. Igual acá, una paciente, miren, acá está completamente con el síndrome, con el edema, con el síndrome de triada, la triada, tenemos el edema de cuello, ¿no? El edema en esclavina, la circulación colateral, ¿no? Mire, toda el fascia, ¿no? Completamente edematizada. Acá lo mismo, no solamente es el tórax, sino también puede haber un aumento de volumen de una de las extremidades, ¿no? Mira, acá vemos que el brazo izquierdo está mucho más edematizado que el brazo del lado derecho. Entonces, eso básicamente es cómo diagnosticamos el síndrome de vena cava superior. El tratamiento, primero debemos determinar cuál es la causa del síndrome de vena cava superior. Y de acuerdo a eso se le va a dar tratamiento. Puede haber causas malignas, ¿no? Una neoplasia que esté bien definida mediante una biopsia. Se le da radioterapia, quimioterapia, pueden producirse prótesis endovasculares, puede hacerse en el caso de coágulos trombolisis. Y la mayoría de las causas, como sabemos, son malignas, entonces este tipo de problemas van a ser más que todo un tratamiento de tipo paliativo, ya que cuando se produce este síndrome, quiere decir que ya es un problema avanzado y tiene una supervivencia no mayor a 6 meses, inclusive mucho menos en algunos pacientes. Entonces, eso es en relación a los síndromes principales de en patología mediastinal. Síndrome neumomediastino, mediastinitis y síndrome de vena cava superior. Ahora, otro punto importante en patología mediastinal son los tumores mediastinales. Como les dije anteriormente, la división que hicimos inicialmente era para poder definir los diferentes compartimientos, ¿no? Y ahí sí encontramos que de acuerdo a las estructuras que se localizan en cada uno de los compartimientos, se pueden producir los diferentes tumores. Por ejemplo, en la parte posterior encontramos, como dijimos, tumores de tipo principalmente neurogénicos, que no le encontramos en los otros, en los otros compartimientos. Por ejemplo, el neuroliloma, neurofibroma, ganglioneuroma, schwannoma, paraganglioma, entre otros. También podemos encontrar quistes gastroentéricos. En el, en el mediastino supero anterior, acuérdense que habíamos quedado que lo vamos a tomar como uno solo, tenemos tumores del timo, timoma, de la tiroides, ¿no? También linfomas, tumores paratiroideos, adenomas, en el anterior tumores de células germinales, entre otros. Y en el medio, principalmente quiste pericárdico, quiste broncogénico y también el linfoma, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de conocer la división de los compartimientos del mediastino. Ahora, cosa que es común en todos estos tumores es que la sintomatología depende principalmente, como hablamos en el síndrome mediastínico, de la localización y del volumen natural, de volumen tumoral y de la naturaleza del mismo. ¿Ok? Puede ser asintomático o puede ser un hallazgo radiológico. A veces igualito, no causa mucha sintomatología y puede ser un hallazgo. O pueden haber síntomas inespecíficos, por ejemplo, síntomas respiratorios. Algunos producen síndrome de vena cava superior o algunos provocan manifestaciones tipo endocrinas. Pueden producir síndrome de Cushing, pueden producir hipertiroidismo, hipercalcemias, hipoglicemias, entre otros, ¿no? Acuérdense que hablamos también de estructuras glandulares que se encuentran, por ejemplo, en el mediastino anterior superior. Entonces, los síntomas generalmente de los tumores mediastinos, el principal o el más frecuente, mientras los tumores malignos van a tener mayor sintomatología, en todo caso. Y el síntoma más frecuente en los tumores malignos, en la causa maligna, es el dolor torácico, los síntomas constitucionales como la pérdida de peso, el síndrome de la cava superior, la disnea
y también la fiebre, la disnea, la disfonía. Y en el caso de tumores benignos, generalmente el síntoma son asintomáticos en casi todo, la mayoría de los casos, pero el síntoma más frecuente que se encuentran es la disnea, por ejemplo. ¿Ok? El diagnóstico de los tumores mediastinos frecuentemente se hace de manera incidental, como le había mencionado. Se puede hacer por estudio de imágenes, una simple radiografía de tórax, que se debe complementar siempre con una tomografía. Por eso está ahí resaltado en negrita, tomografía de tórax. Y también se puede, en el caso de ciertas estructuras donde es mejor la visualización o la caracterización mediante resonancia magnética, hay que realizarla. El diagnóstico, generalmente, la mayoría de los casos se hace por biopsias transtorácicas, ¿no? O llamadas también BIPAS, ¿no? Biopsias por aspiración, ¿no? Ahora, ahora vamos a revisar algunos tumores, ¿no? Todos, algunos tumores que son característicos de los tres compartimientos. Por ejemplo, tumores del mediastino antero superior. Como principal tenemos el timoma, que en realidad es el tumor más frecuente del timo y del mediastino anterior, ¿ok? eh, es de crecimiento lento, mayor al 50% son asintomáticos, mujeres y hombres están igualmente afectados, no hay diferencia, y en mayores de 40 años se presenta. Como dijimos, mayoría asintomáticos y se asocian en un porcentaje importante, casi un 30-50%, con miastenia gravis. El tratamiento con cirugía y quimioterapia y radioterapia responden bien al tratamiento, ¿no? ¿Cómo se van a ver los timomas en la tomografía? Se van a ver como imágenes bien definidas, como encapsuladas en el mediastino anterior superior con una heterogeneidad es una masa un poco heterogénea, ¿no? El bocio multinodular es un 10% de las masas mediastínicas y la mayoría de las masas derivan de la tiroides, corresponden al bocio mediastínico, que se extiende desde la zona cervical hasta el mediastino antero superior, es decir, un bocio intratorácico, ¿no? Generalmente el efecto o las sintomatologías que va a dar son por el efecto en masa, por compresión de vía aérea siendo generalmente el tratamiento quirúrgico con la tiroidectomía, ¿no? Vemos ahí, ¿no? Ahí la presencia de aumento de tamaño de la glándula tiroides, es una morfología nodular heterogénea, con calcificaciones en su interior. Vemos cómo va de la zona cervical, ingresa al tórax, ¿no? Y eso es lo que va a producir compresión de las estructuras y va a producir la sintomatología, ¿no? El linfoma representa el 15% de las masas mediastínicas y en realidad el 90% afectan al mediastino anterior como parte de enfermedad diseminada. O sea, si nosotros vemos la presencia de linfoma, casi la mayoría de casos se dan en el mediastino anterior, ¿no? Eh, en la edad pediátrica es el tumor más frecuente. En adultos es el timoma y en pediátricos el linfoma. Tenemos acá la división que ya conocemos, la enfermedad de Hodgkin, que es el linfoma mediastínico más frecuente en el 60-85% el 60-85% de los linfomas tienen afectación mediastínica al diagnóstico. El pico de edad entre los 20, en torno a los 20 y otro pico en mayores de 55 años. El linfoma no Hodgkin tiene afectación torácica en casi el 50% de los casos. Ambas enfermedades producen enfermedad adenopática voluminosa, son adenopatías muy, muy grandes eh, que van a producir efecto en masa. Miren, vemos acá, esta es una tomografía con contraste. Vemos acá, estos son los vasos que están pintados por el contraste. Y miren, una gran masa de bordes lobulados, atenuación heterogénea y ligero realce con el contraste, ¿no? Casi nada.
Vemos acá, ¿no? En el lado derecho igual, ¿no? Entonces, ese es un ganglio, ¿no? Esa es una adenopatía gigante, ¿no? Igual acá, vemos acá la masa en la zona anterior del mediastino, también bordes lobulados, heterogénea, eh, y miren cómo infiltra, ¿no? Con infiltración, ¿no? Acá, bueno, se asocia a un derrame pleural del lado izquierdo, ¿no? En la imagen del lado izquierdo. ¿Ok? Ahora, otro tipo de tumores importantes de describir en el mediastino anterior superior son los tumores germinales. Como sabemos, los tumores germinales van a derivar de cualquiera de las tres capas primitivas de las células germinales. Acuérdense, el endodermo, ectodermo y mesodermo, ¿no? El 10 a 15% de los tumores de mediastino anterior en adultos generalmente se da entre los 20 a 40 años. Son de pacientes relativamente jóvenes. La mayoría son benignos, pero tenemos que, desde el punto de vista estadístico, los varones tienen mayor riesgo de malignidad. Y así tenemos el teratoma, que es el más común de los tumores mediastínicos de células germinales. Como dijimos, como derivan de las tres diferentes capas, de capas de primitivas de las células germinales, pueden tener varios diferentes tipos de tejido, niños y adultos jóvenes, y el teratoma maduro se da en el 70% de los casos, y este es benigno, ¿no? Mientras más caracterizado, más diferenciados los tejidos, es menor posibilidad de malignidad. Los síntomas son vagos, o sea, son inespecíficos y generalmente, como habíamos mencionado, son por efectos de compresión, ¿no? Compresión de las estructuras que están alrededor de él. Radiológicamente son lesiones redondeadas, lobuladas, bien definidas y se insinúan hacia uno de los lados de la línea media. Cuando son benignos, teratomas, que son la mayoría son benignos, el tratamiento quirúrgico es curativo. Y acá vemos, ¿no? Una imagen bien definida, ¿no? Como tuviera una cápsula, y en el interior vemos realce heterogéneo, hay calcificaciones, ¿no? Y miren, vemos ahí cómo hace una compresión del bronquio principal del lado izquierdo, ¿no? Miren cómo está, así a grosso modo se podría decir, está como achinado, ¿no? El bronquio, ¿no? Es el efecto que hace. Una vez que se opera, el paciente se cura, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el teratoma maduro, miren cómo se ve, ¿no? Como una gran masa. Y vemos ahí que en la superficie tiene calcificaciones, tejido sebáceo y mira acá tejido graso, ¿no? Bueno, acá tiene hasta pelos, tiene en la zona de acá, ¿no? Entonces, esto es la característica del teratoma, ¿no? Otro tumor de células germinales es el seminoma, que es el segundo tumor. Es el más frecuente en relación a malignidad en dicha localización, ¿no? El teratoma es el benigno más frecuente y el seminoma es el maligno más frecuente en relación a tumores germinales. Generalmente en la tercera década de vida tiene buen pronóstico porque tiene una buena respuesta a la quimio y a la radioterapia. Hay una alta supervivencia a los 5 años, más o menos de un 88%. Vemos ahí el seminoma, son grandes masas lobuladas, heterogéneas y densidad de partes blandas, ¿no? Bien definida área de necrosis, ¿no? Estas zonas hipodensas son zonas de necrosis, ¿no? En el mediastino medio, simplemente para describirlas, son quiste pericárdico, quiste broncogénico, entérico, linfomas, adenopatías metastáticas y no tumorales y grasa pericárdica. ¿No? Por ejemplo, el quiste broncogénico, la localización típica es infracarinal. Acá vemos acá el tráquea y acá está su división, ¿no? La carina, y vemos acá una imagen, una zona de atenuación heterogénea. Vemos acá que acá refieren que es secundario a una sobreinfección. Estas quistes broncogénicos generalmente son asintomáticos. Generalmente se descubren, producen sintomatología cuando se infectan, ¿no?
Tenemos adenopatías, por ejemplo, paratraqueales, infracardinales, iliares y bilaterales. Acuérdense que las adenopatías son reactivas, pueden ser alguna patología, no puede ser por tuberculosis, puede ser por un cuadro infeccioso, puede ser por una neoplasia, ¿no? En otra localización, ¿no? Vemos acá, ¿no? Estas zonas hipodensas son las adenopatías, ¿no? Es una tomografía con contraste, ¿no? Vemos el realce de contraste de los diferentes vasos, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, el lipoma, ¿no? Masa de mediastino medio con alienación característica de grasa, bordes lobulados sin realce de contraste. Es compatible con lipoma, ¿no? Así se ve el tejido graso, ¿no? Y los tumores del mediastino posterior, como le dijimos, vamos a ver ahora, como dijimos, la mayoría son de tipo neurogénico y entre ellos tenemos el neurolimoma o schwannoma, neurofibroma, ganglioneuroblastoma y neuroblastoma. Los tumores neurogénicos, el 95 de los tumores neurogénicos se producen en el mediastino posterior. Su malignidad es mayor en los niños que en los adultos. O sea, por ejemplo, en menores de 2 años la malignidad es 100%. Conforme el paciente aumenta su edad, va disminuyendo la malignidad. Casi un 7,5% en mayores de 15 años. Los más comunes son los tumores de la vaina nerviosa, el schwannoma y el neurofibroma. También hay tumores de células ganglionares y paraganglionares. Por ejemplo, el neurilemoma o schwannoma. Este tumor es un tumor benigno originado en el neurilema. El neurilema es una capa de tejido que envuelve los axones de los nervios periféricos, proporcionando soporte, protección y también facilita la regeneración nerviosa. Es el más frecuente. Consiste en masas nodulares encapsuladas y pegadas a la superficie del nervio, pero sin englobarla, ¿no? No la termina de envolver completamente. Es consistencia firme y generalmente también se descubre de forma accidental en una radiografía. Son benignos, salvo en pacientes con neurofibromatosis, ¿no? Se asocia malignidad con pacientes con neurofibromatosis. El tratamiento es la resección pulmonar, digo, la resección tumoral. Ahí vemos, ¿no? El schwannoma, vemos cómo encapsula, cómo es, por ejemplo, este schwannoma que sale del orificio paravertebral, por donde salen los nervios, y ahí se ve, ¿no? Una masa heterogénea bien definida, ¿no? Con borde bien definido, encapsulada, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el nervio, no lo engloba completamente, ¿no? Acá igual, mira, una tomografía. Vemos acá en la parte alta una tumoración, ¿no? Con las mismas características, ¿no? Está en el mediastino posterior, ¿no? Pegadas a las vértebras. El neuroblastoma, generalmente, como habíamos dicho, también es asociado a malignidad, con las mismas características, ¿no? Presencia, dependiente de lo que son en la parte posterior del ingreso de los nervios periféricos, ¿no? En el origen de los nervios periféricos. Entonces, como habrán visto, las tomografías, bueno, se ven casi la mayoría de los tumores del mediastino, sean anteriores, posteriores o medios, son muy similares a la tomografía. Por eso, el diagnóstico de todas estas lesiones eh, topográficamente nos puede dar una idea de un probable diagnóstico asociado a algo característico. Por ejemplo, timoma se puede asociar a Myasthenia gravis, ¿no? No sé, una lesión, un bocio puede, alteraciones de la glándula tiroides, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero en realidad, el diagnóstico definitivo es a través de la biopsia, ¿no? Ya sea una biopsia por una BIPA, ¿no? Una biopsia por aspiración transtorácica, o inclusive en algunos casos se llega a una biopsia quirúrgica, ¿no? Por una toracotomía o una mediastinoscopía, ¿no? Que se puede realizar. Entonces, estos son básicamente
Lo más importante, yo creo yo, que deberían conocer en relación a patología del mediastino. ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Ok, listo, chicos. Entonces, sigan estudiando. Creo que mañana es su examen. Espero que les vaya bien a todos. Muchas gracias por la atención.